¿Qué tal, amigos? Un feliz sábado. Qué gusto saludarte. Daniel Miranda contigo aquí en este espacio de adoración, culto divino. En este espacio quiero continuar con la temática que comencé en un sábado anterior, donde estuvimos hablando acerca del santuario y la familia. El tema de hoy, el tema número 2 de esta serie, titula El verdadero fundamento del hogar. Antes de hacerlo, quisiera que por favor tengamos una palabra de oración juntos. Querido Señor y Padre bueno, al llegar al final del año, también, Señor, al llegar a este estudio, queremos pedir que con esta temática podamos comenzar un nuevo año, con nuevos propósitos, Señor, y viendo las promesas cumplidas en cada uno de nuestros hogares. Queremos tener un nuevo año, Señor, donde hayan familias felices, donde Cristo sea el centro de cada hogar. Así que oro para que este tema, Señor, pueda contribuir para eso que tú quieres hacer en las familias en este próximo año. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con un texto que encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús está concluyendo el Sermón del Monte. Y con esta parábola, la parábola de los dos cimientos, Jesús resume el propósito por el cual ha dado este sermón. Nos dice acá el versículo 24, a cualquiera pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dos casas con dos cimientos distintos. Un cimiento era la roca, y aquella casa que estaba construida sobre la roca, Jesús dice que llegó el viento, vinieron los ríos, vino la lluvia, golpearon aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Mientras la otra casa que estaba cimentada sobre la arena, cuando vino la lluvia, cuando vinieron los ríos, cuando soplaron los vientos y dieron con ímpetu en contra de aquella casa, Jesús nos dice que aquella casa cayó y fue grande su ruina. Dos fundamentos, uno es la roca y otro es la arena. Y hoy queremos estudiar en este segundo tema, ¿cuál es el fundamento del hogar? ¿Cuál es el verdadero fundamento del hogar? Porque hay dos cimientos. ¿Está nuestro hogar fundado sobre la arena o está nuestro hogar fundado sobre la roca? Cuenta la historia que cuando se estaban construyendo las Torres Gemelas allí en Manhattan, New York, un ingeniero fue a el otro ingeniero que estaba a cargo de la construcción y le hizo una pregunta. Él no entendía por qué, de acuerdo a su experiencia, veía que era innecesario que se hiciesen unos fundamentos tan profundos. Para este ingeniero, cierta profundidad era necesaria, pero parece ser que la obra había ido aún más profunda de lo que este ingeniero hubiese esperado. Entonces se le pregunta, ¿por qué estás cavando tan profundo? ¿Por qué esos cimientos tan hondos? Y la respuesta del otro ingeniero fue muy sabia, porque queremos ir bien arriba. En otras palabras,
Entre más alta la estructura, más profundos deben ser los cimientos. De la misma manera, el hogar cristiano, Dios tiene alturas elevadas que desea que ese hogar alcance. Alturas grandes. Y por eso, entre más elevada sea la norma, entre más elevado sea el llamado, el fundamento debe ser más profundo. El fundamento debe ser más hondo. Vamos entonces a mirar el verdadero fundamento del hogar a la luz del santuario. Y comencemos repasando un poco acerca de la estructura del santuario. Vamos a hablar del santuario mosaico primordialmente. También haremos algunas alusiones al santuario construido por Salomón. El santuario constaba de 3 apartamentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Las paredes del atrio en el santuario mosaico eran de lino blanco. En el santuario de Salomón eran de piedras de mármol. Los lugares santo y santísimo estaban hechos de madera de acacia cubierta con oro. Tenían 56 tablas que sostenían la pared del atrio, 5 en la entrada del lugar santo, 4 en la entrada del lugar santísimo, como las columnas que dividían estas puertas. También habían velos que separaban el lugar santo del lugar santísimo y también el atrio del lugar santo, que eran de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido con querubines. Tenía un techo. El santuario mosaico, ese techo estaba compuesto de 4 capas de pieles o de telas, pieles de tejones, pieles de carneros teñidas en rojo, pelos de cabra, lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Es interesante que estas capas, la más valiosa y la más bonita viene abajo, pero la más ordinaria y la más rústica está afuera, lo cual nos indica que para Dios la belleza o lo que es de más valor debe ir es adentro, no tanto afuera. ¿Ok? También tenían muebles. En el atrio tenemos 2 muebles que habían allí, que era el altar del sacrificio y el lavacro. En el lugar santo, al lado norte, estaba la mesa de los panes de la proposición, al lado sur estaba el candelabro y equidistante a ambos muebles estaba el altar del incienso, justo al frente del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y desde luego en el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto, dentro de la cual estaba la ley de Dios, el pote de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto, ¿qué propósito tenía? ¿Qué significaba o qué santificaba más bien el santuario? ¿Será que era suficiente tener todos los muebles con los metales más preciosos? ¿Era el oro del santuario lo que le daba valor al santuario? ¿Eran las telas más costosas lo que le daba valor al santuario? ¿O era la mejor arquitectura lo que le daba valor al santuario? Muchos arqueólogos y estudiantes de la Biblia se han sentido atraídos hacia la arquitectura del santuario, los detalles, los metales. De veras, la estructura debió haber sido algo fascinante. De los 3 templos. Pero había algo que era lo más importante que el oro del santuario, más importante que la plata del santuario, más importante que las cortinas del santuario. Vamos a leerlo en Éxodo 29, 43. El libro de Éxodo, el capítulo 29 y el versículo 43. La palabra del Señor nos dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado. ¿Con qué? Con mi gloria. ¿Qué es lo que le daba valor al santuario? Lo que le daba valor al santuario era la presencia y la gloria de Dios allí.
Cuando la gloria de Dios se retiraba del santuario, el santuario quedaba como una estructura más. Y saben, en ambas ocasiones, cuando los santuarios son destruidos, de hecho, en 3 ocasiones, cuando el santuario se ve comprometido, tanto el mosaico como el de Salomón, como el santuario, el segundo templo, el santuario de Zorobabel y de Herodes, vemos que cuando el pueblo alcanza un nivel de apostasía, Dios retira su gloria y entonces ahora el santuario queda como una estructura más y queda a merced de manos enemigas. La primera vez que vemos esto es en los días de Elí y sus hijos. La apostasía había sido tal que los instrumentos del santuario incluso se trataban de una manera irreverente. Dios no estaba allí. Dios retira su presencia. El arca es tomada por los filisteos. Y mientras una de las hijas, de las nueras de Elí estaba muriendo, dando a luz, ella pronuncia una palabra muy interesante que fue el nombre que le colocaron al hijo de Hofni, Icabod. ¿Y saben qué significa Icabod? En el hebreo Icabod significa sin gloria. Es decir, la gloria de Dios ya no estaba allí. ¿Qué pasó con el santuario de Salomón cuando Judá llegó a un momento de apostasía nacional? Y Nabucodonosor y los babilonios vinieron y tomaron el santuario. El libro de Ezequiel, el capítulo 10 y el capítulo 11, vemos que la gloria de Dios se retira del santuario. Y el santuario queda a merced de manos enemigas. De nuevo, sin gloria, Icabod. ¿Qué pasó con el santuario de los judíos? El santuario que Jesús pisó. ¿Recuerdan? Jesús en Mateo 23 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Él era la gloria. Y Él se retira del santuario por última vez. La última vez que Jesús pisó el templo fue allí, en Mateo 23, cuando pronunció los ayes sobre los fariseos y los escribas. Y Él dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El santuario entonces, queda desolado. 40 años después, el santuario destruido. Interesante que en el libro de Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor hace alusión a un hombre que 7 años antes de la destrucción del templo, por las calles de Jerusalén gritaba, Icabod, 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 sin gloria, sin gloria, sin gloria. La gloria de Dios se ve manifestada hoy a través de la encarnación de su Hijo Cristo Jesús. De hecho, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3 y luego el versículo 14, nosotros vemos terminología del santuario que se aplica ahora a Jesús. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces este verbo dice que es Dios, este verbo es el que es creador, pero ahora noten el versículo 14. ¿Quién es el verbo? El versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra allí, donde dice habitó entre nosotros, claramente debe ser Jesús, el Hijo de Dios, quien vino y se encarnó aquí en este mundo. La palabra habitar allí es la palabra skene en el griego, que de ahí viene la palabra skeno, que es palabra para tabernáculo. ¿Ok? En otras palabras, este texto nos dice que Jesús vino a tabernacular con nosotros. La gloria del Padre encarnada ahora en Jesús vino para morar entre nosotros. Por eso, de hecho, al final del versículo 14 dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los hogares de hoy entonces
aunque tengan todas las comodidades, aunque tengan todos los muebles, aunque tengamos todas las facilidades, esos hogares son nada, son solamente paredes, son solamente estructura, son solamente muebles, si la presencia de Emmanuel no está con ellos. ¿Pero dónde están nuestras prioridades? Las prioridades de algunos hoy es en embellecer más su hogar. Y esto no lo estoy diciendo queriendo decir que eso esté malo. Pero me temo que le dedicamos más tiempo a eso, más recursos a eso. Y creemos que eso es lo más importante y descuidamos otros aspectos de nuestro hogar, ¿sí? Entonces queremos la casa ideal de los sueños y entramos en deudas, quizás sacamos un préstamo en el banco. Creemos que es lo más importante. Muchos hombres creen que si le dan todas las comodidades a su esposa, pues la van a tener feliz. Le compran lo mejor a ella y luego la esposa los deja y dice, pero ¿dónde fallé? Si yo le di todo, no le faltaba nada, dicen. Es que se les olvidaba que las cosas materiales no son lo más importante. Muchos hogares hoy son como los templos, los santuarios bíblicos, que quedaron sin la presencia de Dios, sin la gloria, debido a sus pecados y su apostasía. Sería muy triste que esa palabra Icabod sea pronunciada sobre nuestros hogares. Te hago una pregunta para que tú reflexiones. ¿Es tu hogar Icabod? ¿Es mi hogar Icabod? De nuevo repito, Icabod significa sin gloria. ¿Está la gloria, la presencia de Cristo Jesús en mi hogar o no está en mi hogar? Ahora, cada hogar necesita entonces un fundamento. El hogar, como muchos creen, no es un conjunto de muebles, paredes y estructuras. El hogar lo componen son personas. De hecho, la Biblia utiliza de manera espiritual este símbolo de hogares y de edificios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, leemos lo siguiente, 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 9. Nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y luego nos dice acá en el versículo 9, sí, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante. ¿Nosotros somos qué? Edificio de Dios. De hecho, cuando se dice que en el versículo 16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Entonces, las personas, podríamos decir que son espiritualmente los ladrillos de esa edificación. También Pablo, en el libro de Efesios, hace esa misma analogía de personas con piedras o con ladrillos. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios el capítulo 2, versículos 19 al 22, dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre, y aquí está el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces note que Pablo dice que los cristianos deben ser edificados sobre ese fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Los apóstoles y los profetas, es decir, los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, pero en realidad hay una piedra angular principal que es Cristo Jesús. Y esto hace referencia al templo de Salomón cuando se construyó, que
las piedras con las cuales se construyeron los muros fueron moldeadas antes, y lo que se hacía simplemente era que se colocaba una encima de la otra para evitar hacer ruido en la estructura por reverencia a Dios. Pero había una piedra que parece que no encajaba en ninguna parte y esa piedra la desecharon. Pasaban el tiempo, no se podía terminar la estructura, faltaba la piedra angular que sostendría toda la estructura, y alguien se recordó, ¿no será esa piedra que está ya desechada? Y efectivamente la forma de esa piedra era única y era la única que podía encajar allí. Esa piedra desechada era Cristo Jesús, la piedra angular. En muchos de nuestros hogares, la piedra angular, Cristo Jesús, el fundamento, la roca sobre la cual está construida la casa. En muchos hogares esa piedra angular se ha desechado. ¿Cómo podemos desechar la piedra angular? Cuando a Jesús no le damos el primer lugar en nuestros hogares. Cuando otras cosas priman el tiempo que nosotros deberíamos pasar con Jesús como familia. Quizá la televisión está quitando en tu familia el tiempo que deberíamos dedicar a Jesús. Quizá en tu familia los videojuegos u otro tipo de cosas están quitando el tiempo que deberíamos pasar con Jesús. O quizás los conflictos, las peleas, están quitando de nuestros hogares a Cristo Jesús. O quizás después de la pandemia ya entramos en una frialdad que no nos gusta ir a la iglesia y nos hemos acostumbrado solamente a tener iglesia por YouTube. No queremos ir a la iglesia, compartir con los hermanos y como familia nos estamos enfriando. ¿Será que la piedra angular de tu hogar ha sido desechada? ¿La tienes afuera? Y entonces te preguntas, pero ¿por qué mi familia, por qué mi hogar se está haciendo trizas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y algunos, cuando yo les digo, bueno, la solución es sencilla, Jesús tiene que ser el centro de su hogar. Algunos como que no se sienten satisfechos con esa respuesta, porque dicen, bueno, nosotros sabemos eso, pero parece que no funciona. Lo que pasa es que no hay una entrega verdaderamente sincera y por eso no funciona, porque esto no debe ser algo teórico. Cristo es el fundamento de nuestro hogar, hermanos. Él es el fundamento de nuestro hogar. Volviendo a 1 Corintios 3, pero esta vez vamos a leer los versículos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Cristo. Las palabras del apóstol, mire cómo cada uno edifica. ¿Sobre qué está edificado tu hogar? ¿Está edificado solamente sobre la pasión sexual? Muchos hombres dicen que se quieren casar porque simplemente no aguantan estar solos y se casan solo por una necesidad sexual. Eso es construir el hogar sobre la arena. Muchas mujeres se casan porque simplemente piensan que al casarse van a ser felices y se sienten vacías, se sienten desprotegidas estando solas y se casan bajo esos principios. Déjame decirte que tú estás construyendo tu hogar sobre la arena. Hay otros que simplemente se casan porque es que está de moda y todo el mundo se casa, pues casémonos. Porque me están diciendo que me estoy quedando ya, tengo muchos años y nada que me caso, así que la presión social de la iglesia y de la sociedad, de la familia, pues tengo que casarme. Estamos construyendo sobre la arena. Muchos solamente se casan porque piensan que es el sentimiento lo que debe primar
Ay, era tan buena persona cuando yo lo conocí, pero ¿qué pasó? Y creemos que esas evaluaciones externas que nosotros hacemos son suficientes para tomar ese paso y esa decisión. El apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero compartir una cita al Hogar Cristiano en la página 15. Hogar Cristiano, página 15. Nos dice la sierva del Señor, la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano. Noten, la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse que el Espíritu de Cristo more allí. Leemos esto y lo leemos tan básico y decimos, ya lo sabemos, es obvio. Pero en realidad eso que es obvio es en verdad donde nosotros estamos fallando. ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo more allí? ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo more allí? ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo more en nuestro hogar? ¿Qué es eso? ¿Es un concepto teórico? ¿Significa tener la Biblia abierta en mi sala? Porque si la tengo abierta, Jesús va a morar allí. ¿O significa tener libros en la biblioteca y tener cuadros en la pared con versículos para que Él more allí? Déjenme decirles que Jesús no va a morar en un hogar donde no se le dé la bienvenida. Porque Jesús no forza la entrada en ningún hogar. Jesús no forza la entrada en nadie. Él toca, pide permiso, como lo hace con la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él toca y pide permiso. Así que nosotros no debemos pensar que porque yo profeso una religión, que porque hago parte de cierta iglesia, entonces eso es suficiente para que Cristo esté en mi hogar. Pero si en mi hogar no se manifiesta el Espíritu de Cristo, ¿cómo es que el Espíritu de Cristo puede morar allí? ¿Sabe? El día final va a mostrar qué tipo de fundamento en realidad tenía nuestro hogar. Y vamos a volver de nuevo a 1 Corintios, el capítulo 3. 1 Corintios, el capítulo 3. En realidad aquí tenemos mucha alusión a edificios, fundamentos. Esta vez vamos a leer los versículos 12 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Si alguien edifica, noten, si alguien edifica sobre este fundamento, ya dijimos cuál es el fundamento es Cristo Jesús. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. Vamos a parar allí. ¿Cuál es la prueba? La prueba es el fuego. Y es interesante, Pablo menciona 6 elementos. No sé si notaron eso. 6 elementos. Vamos a ver los 6. ¿Cuáles son los 6? Oro, estamos en el versículo 12. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. A ver, si yo les pido que ustedes clasifiquen estos 6 elementos en conjuntos, ¿cuántos conjuntos saldrían? Bueno, me salen 2 conjuntos. A mí me salen 2 conjuntos. Un conjunto es lo imperecedero y el otro conjunto es lo perecedero. O podrías tú decir, un conjunto es metal y el otro conjunto es material combustible. Como tú desees clasificarlo, pero claramente oro, plata y piedras preciosas pertenecen a un conjunto y madera, heno y hojarasca pertenecen a otro conjunto. Entonces la pregunta es, la prueba es la misma para ambos, el fuego. ¿Qué hace el fuego en relación al oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Qué hace el fuego? Lo purifica, lo refina, ¿cierto? Pero ¿qué hace el fuego, el mismo fuego, en relación con la madera, el heno y la hojarasca? Las consume, las quema.
Ese fuego, aunque contextualmente aquí se refiere al día final, yo quiero hacer una aplicación. Ese fuego son las pruebas y las vicisitudes y los desafíos que nosotros experimentamos en el hogar. Ahora, déjeme aquí hacer un paréntesis. No existe tal cosa, hay algunas personas que son un poco idealistas y que quizá alardean de decir, mi hogar nunca hay diferencia, nunca hay problemas. Alce la mano, yo sé que no puedo ver sus manos, pero puede alzar el emoticón, la manito allí. Alce la mano el hogar que no tiene ningún, o nunca ha habido ningún problema o una diferencia. Alce la mano. Bueno, si hay un hogar así, en verdad, qué bendición. Pero todos los hogares, o casi todos, déjenme decirles, de alguna u otra manera, al menos una vez en la vida, han experimentado o van a experimentar una diferencia, una discusión, un problema, un desafío. Y en esos momentos es donde se revela qué tipo de fundamento tiene tu hogar. El hogar que está fundamentado sobre la roca es un hogar que permanece y no permite que las pruebas lo destruyan. Es un hogar que en vez de que se destruya por las pruebas y los desafíos, es un hogar que sale más fuerte. Hay hogares que se disuelven por razones tan ínfimas. Les voy a dar algunas de las razones que yo conozco por la cual algunos hogares se disuelven. Y voy a exceptuar, no voy a dar la única razón bíblica por la cual podría ser aprobado que un hogar se disuelva, aunque aún así, aunque es la única razón bíblica, siempre debemos optar por el perdón y es el adulterio en el hogar, que es una causa muy común. Pero otros hogares simplemente se disuelven porque, por ejemplo, el esposo o la esposa ya se siente que su esposa o su esposo no habla, no llena sus necesidades emocionales, sus necesidades comunicativas, sus necesidades sociales, y simplemente lo que dice es, ya no quiero vivir más contigo, se me acabó el amor por ti. Hay veces se disuelve simplemente, algunos hogares se han disuelto por comida. El esposo entonces, o alguno de los dos quiere ser vegetariano, el otro no, y por eso se separan y se disuelven. Otros hogares se han disuelto por lo de la salida al campo. Uno quiere salir, el otro no quiere salir. Otros hogares simplemente se disuelven porque es que no tienen la suficiente paciencia para aguantarse el uno al otro, o él o ella no se aguanta el carácter y el temperamento de su cónyuge, y entonces dice, no podemos vivir más, hasta aquí llegamos. Oh, qué fundamento hay en ese hogar. Tan fácil permitimos que ese hogar se destruya. Muchos de esos divorcios que se llevan a cabo hoy no son divorcios que la Biblia aprueba. Y creo que estamos tomando muy liviano el matrimonio. Y entonces nos divorciamos y luego nos volvemos a casar y le queremos pedir la bendición a Dios, cuando ante Dios yo sigo casado con mi primer esposo o mi primera esposa porque no han habido razones suficientes bíblicas para divorciarse. El fuego prueba cuál es el fundamento. Les leo una cita del Hogar Cristiano. Hogar Cristiano, la página 23. Nos dice, los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, noten, los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él.
Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. En este tipo de hogar, Jesús no es un extraño. En el tema anterior yo mencionaba que me preocupa a aquellos niños en la iglesia que se les pide orar y no les gusta orar o no saben orar. Para mí, en ese hogar no se hace culto familiar y Cristo en ese hogar es un extraño. No es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa, yo honraré a los que me honran. Y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios. ¡Wow! ¿Sabe? Los hogares modernos hoy, cuando se reúnen al culto, cuando se reúnen a comer, ya ni hablan. Cada uno está en su teléfono. Están reunidos a comer los abuelos, los padres, los hijos, cada uno en su teléfono. Esos son los hogares de hoy. Cristianos que dicen tener a Jesús como centro. ¿Por qué más bien no sentarse en la mesa? Y mientras comemos como familia, hablemos de Jesús. ¿Sabe? La sierva del Señor dice que cada comida es como si fuese una cena del Señor. Wow, eso es algo muy profundo. Hacer de cada comida que comemos en nuestro hogar una cena del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer una cena del Señor cuando estamos con los celulares, todos distraídos, cada uno desconectado entre sí? Hogar Cristiano, página 24, dice, solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza, la familia un hermoso símbolo de la familia celestial. Solo entonces cuando la presencia de Cristo está en el hogar, es que el esposo y la esposa y los hijos en ese hogar son personas felices. Pues nada contribuye más a la felicidad o a la desgracia de los miembros de la familia, de cada persona que su propio hogar o su propia familia. Ahora hablemos un poco del amor como fundamento. Dijimos que Cristo entonces, que Dios debe ser el fundamento del hogar. Pero la Biblia nos dice, nos define a Dios como amor. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Es un texto muy conocido, pero vamos a repasarlo una vez más. 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 7 y 8. Nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Noten, el que ama es porque ha nacido, es decir, si no amamos, significa que no hemos nacido de Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando no hay amor en el hogar, es por dos cosas. Usted no ha nacido de nuevo, es decir, necesita nacer de nuevo, necesita convertirse, usted es inconverso. Número 2, no conozco a Dios, porque no paso tiempo con Él y porque no he puesto a prueba sus promesas en mi vida. Así de sencillo. Ahora, muchas veces el esposo quiere cambiar a la esposa y que la esposa haga conforme él quiere, o la esposa quiere cambiar al esposo, pero más bien, ¿por qué no comienza usted a cambiar? Si usted quiere que su esposa conozca a Dios, comience por usted mismo. Si usted quiere que su esposo conozca a Dios, usted comience a conocer a Dios. Basta con que uno en el hogar esté caminando con Dios para traer bendiciones en el hogar. Ahora, sé que va a estar limitadas esas bendiciones por el que no quiere caminar en los caminos de Dios. Pero persevera, no te canses. Persevera, que, como dice el apóstol Pablo,
no nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento nosotros recibiremos la recompensa que Dios quiere darnos por nuestra perseverancia. El amor de Dios, nos dice el Camino a Cristo en la página 59, el amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Oh, entonces aquí vamos en el ámbito individual. Si queremos entonces que Cristo reine en nuestro hogar, primero debe reinar en mi corazón. En mi corazón. De hecho, la sierva del Señor tiene, no tengo esta cita acá, en el hogar cristiano, ella hace una ilustración bien interesante. Recuerdo en una ocasión estaba dando una consejería familiar, había un hogar que estaba pasando por una crisis y yo usé esta ilustración del lenguaje, hice este ejercicio. Yo llamé al esposo, a la esposa, les dije que sacaran una hoja blanca cada uno, que dibujaran un círculo, eso lo dice la hermana White, y que en ese círculo, y yo te invito a que hagas este ejercicio en casa también, un ejercicio muy sencillo, coja una hoja blanca, dibuje un círculo, y vamos a decir que ese círculo es el hogar. De hecho, usamos esa expresión, el círculo del hogar, ¿ok? Ese círculo es el hogar. Ahora, en ese círculo encuentre el centro de la circunferencia y haga un punto grande en el centro y escriba Cristo, el centro del hogar. Ahora, en el círculo haga varios puntitos. Digamos, si en tu familia está compuesta de 5 personas, mamá, papá y 3 hijos, haga 5 puntos equidistantes, la misma distancia el uno del otro. Si en tu hogar hay 7 personas o 10 personas, haga el número de puntos. Ahora coja con una regla, o si usted tiene buen pulso, y una de esos círculos externos esos puntos sobre el círculo, únalos a el punto del centro. Cada uno, ¿ok? Entonces vamos a decir esta primera línea, la que representa al papá, la mamá, hijo número 1, hijo número 2, hijo número 3, abuelo, abuela, en fin. Una vez tengan ustedes el círculo hecho con sus distintos radios y ejes, entonces observe lo siguiente. ¿Qué pasa con las líneas a medida que se acercan al centro? ¿Qué pasa con las líneas? Digamos, si esas líneas o si esos puntos usted los hizo a 1 pulgada de distancia en el círculo, entonces acá el primer punto, acá el siguiente punto. Si los hizo a 1 pulgada de distancia, ¿cuál va a ser la distancia de esas 2 líneas en el punto de la mitad? Usted va a notar que todas se van a unir, ¿cierto? Cada vez que se acercan al centro, una y otra línea se va acercando. Como los radios de una bicicleta. Usted tiene una bicicleta y tiene los distintos radios. Eso es lo que sucede si Cristo es el centro de cada miembro de familia. Lo demás, la unidad en la familia va a ser natural si cada miembro de familia coloca a Cristo como el centro. Así que el amor de Cristo, Cristo mismo, debe reinar en el corazón. Pero ¿cómo amamos? ¿Cómo podemos aprender a amar? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor sabía que nosotros no sabemos amar. Para nosotros amar es algo extraño, es algo que no es natural en nuestra naturaleza caída. Y por eso Él toma la iniciativa de amar, para enseñarnos cómo amar. Pero en los hogares hoy nosotros hacemos algo distinto. Suele suceder que a veces uno de los dos siempre es más comprometido con las cosas de Dios en algunos casos. Pero a veces ese que es comprometido con las cosas de Dios no extiende el mismo amor al cónyuge porque se siente que no es recíproco y dice, pero yo ¿para qué hago eso por él si él no lo hace por mí?
Pero en el amor de Dios nosotros no encontramos eso. Dios ama aunque de nuestra parte no haya reciprocidad, aunque de nuestra parte no haya respuesta, Él sigue amando. Él toma la iniciativa en amar. Quizás estés viviendo con un esposo inaguantable. Toma la iniciativa de amar. Muéstrale a Cristo. Quizá el corazón de ese esposo pueda subyugarse o el corazón de esa esposa. Él toma la iniciativa para amar. Para conocer a Dios entonces debemos dar amor, no solamente recibirlo. Casarse solo porque me siento solo o necesito amor no cumple el propósito del matrimonio. Los padres llegan a conocer más profundamente el amor de Dios cuando nacen sus hijos. Ellos son los que aman, no el bebé, pero se espera que un día Él responda a ese amor amándolos también. Por eso el texto dice, lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Pero no solamente Dios demuestra su amor por cada individuo amándonos, pero lo hace de una manera práctica para toda la humanidad. Y de hecho, hablando en el contexto de la familia, vamos al libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 25. Efesios, el capítulo 5, el versículo 25. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! ¡Qué gran norma tenemos delante de nosotros! Noten acá la comparación, así como, de la misma manera, como Cristo amó a su iglesia. Pero el amor de Cristo a la iglesia no era un amor abstracto. No era un amor como ese amor que hoy nosotros le decimos a la mujer, te amo, pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios por ella. No, el amor de Cristo fue concreto, el amor de Cristo fue práctico y lo demostró entregándose por su iglesia. En el hogar, cada uno de los esposos debe ser un cordero, debe ser un sacrificio por el otro. No debe esperar ser servido, debe esperar servir. No debe esperar a que lo hagan feliz, debe buscar hacer feliz al otro o a la otra. Ese es el amor sacrificado de Jesús. Pero somos tan egoístas, siempre estamos pensando en nosotros, siempre esperamos es que ella nos haga feliz, pero no nosotros hacerle feliz a ella. Es que haciéndole feliz a ella, es que nosotros somos felices. Ese es el plan de Dios. En el Hogar Cristiano, la página 189, Hogar Cristiano, la página 189, nos dice la sierva del Señor, todos los miembros de la familia giran alrededor del Padre. Aquí vamos a hablarle a los padres. Todos los miembros de la familia giran alrededor del Padre. Él es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras, la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia, la utilidad práctica. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esa ofrenda y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos. ¿Qué padre hace eso? El esposo como sacerdote de la familia. Saben, en muchos hogares, en el tema anterior decía, en muchos hogares ya no se tiene culto familiar. El padre se va a trabajar sin tener culto familiar con su familia. Regresa muy cansado y tampoco los convoca a hacer el culto. Y no es porque confiemos que solamente el culto va a solucionar la situación, no. Pero es una forma de cooperar con Dios para que Él bendiga nuestros hogares
y transforme nuestros corazones. Nos ponemos más en contacto con su palabra. Es un momento para venir como familias. Quizá en otra ocasión podemos hablar de tips prácticos para tener cultos familiares más atractivos, porque a veces pensamos que, bueno, como el culto familiar es importante, vamos a tener un culto de 1 hora para los niños, porque entre más Biblia y espíritu de profecía le damos a los niños, pues mucho mejor. Yo recuerdo cuando niño, a veces se caía en el error, mis padres que llegaban con los hermanos y entonces hablaban, tenían temas largos allí, quizás no muy propicios para los niños, y bueno, yo temía la hora del culto porque era muy aburridor para mí. La hermana White dice que para los niños la hora del culto debe ser corta. Debe leerse por ahí un pasaje bíblico nada más, cantar unas pocas canciones y hacerlo atractivo, dejar que los niños participen. No va a ser algo tedioso. A veces creemos que cantidad es igual a espiritualidad, pero no necesariamente. En vez de cantidad, enfoquémonos más en la calidad de nuestros cultos. El amor de Cristo entonces se manifiesta en darse a sí mismo por su iglesia. El amor manifestado en el hogar lleva a los hijos también a obedecer a los padres. De hecho, esta cita que voy a compartir a continuación, para mí me ha abierto mucho los ojos y le pido a Dios que nos ayude a nosotros a vivir de acuerdo a esta cita, porque aquí está el secreto para usted tener hijos obedientes. ¿Cuántos aquí quieren tener hijos obedientes en casa? Quizá estoy hablando de los que aún tienen hijos bajo su cuidado. Aquí está la razón. Y quizá no tengas hijos obedientes o no tuviste hijos obedientes, es porque esto faltaba en tu hogar. Vamos a leerlo. Hogar Cristiano, la página 177. Hogar Cristiano, página 177. La mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre. Escuchen, la mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el padre. ¡Wow! Yo creí que era una cátedra donde yo tenía que sentarme con el niño, con la correa y decir, usted tiene que obedecer o si no le castigo. Eso no es lo que dice acá. Deje que sus niños vean las manifestaciones de amor y respeto entre ambos. Y esa es la mejor manera que usted le enseñará a su hijo a que los respete también, a que les obedezca. Al contemplar el amor manifestado en sus padres, los hijos son inducidos a acatar el 5º mandamiento y a prestar oídos a la recomendación: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Evalúen esto, hermanos. Miren qué hogares han sido exitosos en la crianza de sus hijos. Y usted va a notar que esto es un principio que se veía en esos hogares. De hecho, en esos hogares los hijos pueden tener 40, 50 años y tienen el mismo amor y respeto hacia sus padres ancianos que tenían cuando eran niños. ¿Por qué? Porque sus padres fueron ejemplo en el hogar. Fueron ejemplo de amor. Y si tenían diferencias y si discutían, arreglaban esas diferencias en privado, pero no lo hacían delante de sus hijos. Hogar Cristiano, la última cita que quiero compartir, una cita muy cortita, página 14, dice: todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor. Yo creo que el punto ha quedado demasiado claro, hermanos. Vamos a repasar lo que hemos dicho. Número 1, no es suficiente tener un hogar, una estructura, una casa más bien, porque el hogar no se refiere a la estructura. El hogar se refiere a las personas que viven allí. No es suficiente tener una casa, un edificio, muebles, todas las comodidades, si la presencia de Cristo no está allí. Dijimos que Cristo es el fundamento de nuestro hogar. Y cuando Cristo es el fundamento de nuestro hogar, entonces
los desafíos y las pruebas que como hogar enfrentamos nos van a fortalecer en vez de destruir. Pero el mayor principio que debe manifestarse en un hogar cuando Cristo es el centro es el principio del amor. Y Cristo debe reinar en nuestros corazones primero para que entonces dentro del hogar y la familia pueda haber verdadera unidad. Así que quizá tú eres o tu hogar es uno de esos hogares que en este momento está en crisis. Comencemos por lo básico una vez más. Comencemos por nacer de nuevo. Como Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Comencemos con pasar de nuevo tiempo con Jesús para conocerle. Porque como leímos en 1 Juan 4, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Cuando no hay amor es porque no conocemos a Dios, necesitamos conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Y también dijimos, restaura el altar de la familia. Restaura los cultos familiares en tu hogar. Involúcrate como familia en obra misionera. Enséñale a tus hijos las necesidades de este mundo sufriente. Ve con tus hijos y alivia las necesidades de otros. Qué tremenda educación cuando nosotros podemos hacer eso con nuestros hijos. Que el Señor te bendiga, querido hermano y hermana, y que tu hogar y mi hogar pueda tener a Cristo, la roca, como el fundamento firme y el fundamento sólido. Dios te bendiga, vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, oh Señor, con urgencia, con un sentido, Señor, de necesidad, venimos a ti. Pues reconocemos, Señor, que te hemos dejado fuera muchas veces. Así como los constructores del templo de Salomón, Señor, que al principio no vieron utilidad en esa piedra y la rechazaron, muchas veces, Señor, nosotros te hemos dejado fuera de nuestros hogares como una piedra rechazada. Oh, pero Señor, queremos ver el valor que hay en ti. Queremos que seas el centro y el fundamento de nuestro hogar, que tu amor reine allí. Ayúdanos a hacer reformas, Señor. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, donde necesitamos cambiar. Ayúdanos, Padre mío, a tener un hogar feliz, donde reine el amor. Todas estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un feliz año nuevo para ti. Y esperamos que en el año 2013 tu hogar pueda ser un hogar feliz, un hogar donde reine el amor de Cristo.